Ok, gracias. Miren que normalmente la grabo cuando me recuerdan o me lo dicen, ¿verdad? Pero normalmente pues lo paso desapercibido, pero gracias ahí por recordarme. Entonces me recuerdan también que les mande el enlace, que muchas veces se me escapan las cosas y no es la edad, es que tengo tantas cosas en la cabeza que se me olvidan, ¿sí? Pero, ok, vamos a comenzar entonces la clase el día de hoy. Aquí tengo mal el nombre. Hoy no vamos a trabajar Medicare, tampoco vamos a trabajar el seguro complementario, vamos a trabajar discapacidad, perdonen acá por el error, ¿verdad? De la slide, pero vamos a trabajar, hoy nos corresponde, ¿alguien se recuerda que trabajamos en la última clase? ¿Qué temas vimos? Seguro social, Trabajamos el seguro social, correcto. Y trabajamos, antes de eso, también trabajamos todo lo que tiene que ver con gastos básicos y gastos mayores, ¿verdad? Y lo mismo que, pues, lo que cubre el seguro social, ¿no? Entonces, hoy vamos a trabajar, este tema no es muy complicado, ¿verdad? Pero sí, créanme que vienen preguntas en el examen relacionado al tema de discapacidad. Las preguntas que les mandé ayer, ¿verdad? De las 10 que ustedes las van a ver, créanme que muchas de esas, bueno, de hecho, las que se les han estado enviando son de alta probabilidad. Normalmente Person View está cambiando, ¿verdad? Tienen un banco de preguntas y normalmente las está cambiando, ¿verdad? Pero todas son de altísima probabilidad. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta con algún término, alguna de las preguntas que iba, que algún concepto, con toda confianza hágamelo saber y yo con mucho gusto trato de responderles. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar la clase el día de hoy. Quiero mostrarles esto. Yo sé que algunas personas han estado conmigo. Esta historia es una de mis favoritas y un momentito, por favor. Yo sé que algunas personas han estado conmigo en clase cuando lo hemos visto y vamos a hablar específicamente de Alejandro Magno. Esa historia me encanta porque la podemos aplicar a muchas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Cuando hablamos de Alejandro Magno, eh, ¿alguien ha leído sobre Alejandro Magno? A ver, ¿quién era Alejandro Magno? A ver si alguien tiene ahí información de Alejandro Magno que nos quiera compartir. ¿Quién era Buenas Alejandro? noches. Buenas noches, Fausto, ¿cómo está? A ver, ¿quién era Alejandro Magno? Miren, esto data ya por el año, que creo que el año 500 antes de Cristo, ¿no? Pero la historia de Alejandro Magno, él fue era un guerrero prácticamente, ¿verdad? Él iba comandando, él era reconocido porque todas las batallas que él lideraba, normalmente las ganaba. O sea, él era reconocido por eso, ¿verdad? Como un buen líder, un buen guerrero. Y ustedes saben que el liderazgo es importante en todos lados. Es decir, eh, cuando un equipo de fútbol está jugando mal, no cambian normalmente a los jugadores, cambian al entrenador, porque si la cabeza está mal, el equipo está mal. Entonces, ahí es donde todos en algún momento de nuestra vida, pues necesitamos sacar eso, todos llevamos una parte del líder, pero eso nos abre muchas puertas en todos lados. Pero hay una gran diferencia entre ser líder entre ser jefe, ¿verdad? Porque muchas veces confundimos el liderazgo con las jefaturas y no es ser jefe es alguien que da órdenes, el que dice hagan, el que dice lo logré. Un líder es el que va y dice hagamos, el que dice fue mi culpa, fue mi error, yo me equivoqué. Eso es lo que hace un líder. ¿Verdad? Alejandro Magno era reconocido por eso, por ser un guerrero poderoso. Alejandro Magno iba a enfrentar a una de las mayores batallas de su vida, ¿verdad? Y se iban acercando a las islas de Finicia, ¿verdad? Por ahí por Medio Oriente, aparecen en el mapa, se pueden ubicar. Pero Alejandro Magno iba con en todas sus naves, ¿verdad? En los barcos. Cuando vieron al ejército que les estaba esperando a su rival, se dieron cuenta que el ejército que les esperaba les triplicaba en tamaño. Inmediatamente, cuando todos sus soldados, ¿verdad? Vieron lo que les estaba esperando, todos dijeron, nos espera una muerte total, ¿verdad? Vamos a morir.
Ese era el pensamiento que llevaban todos, vamos a morir. Y es que recuérdense que uno gana o pierde primero en la mente, ¿verdad? Es como en las ventas. Cuando vamos a hacer un negocio, donde ganamos primero es en nuestra mente, es decir, yo ya vendí, yo ya llevo esa actitud positiva. Hemos hecho algunos ejercicios con algunos agentes, ¿verdad? Con relación a la mentalidad, es decir, cuando yo voy y presento con una persona, si, pues, si en este caso hablamos de seguro y voy a vender un seguro, ¿verdad? Entonces, la actitud que nosotros llevamos es súper importante, ¿verdad? Y de eso depende el resultado que podamos tener de la negociación o de la venta. Porque muchas personas, les digo, a veces van a buscar a alguien y van con, ya con la actitud de decir, ojalá no me abra, ojalá no esté. Entonces, les digo, ¿cómo vamos a ganar si ya llevamos una actitud negativa? Entonces, primero triunfamos en nuestra mente. Pero ¿qué pasó con el ejército de Alejandro Magno? Todos iban con la mentalidad de voy a morir, voy a morir. Entonces, Alejandro Magno se pone a pensar y dice, tengo que hacer algo. No puedo permitir que mi ejército vaya y pelee en esta situación. Tengo que hacer algo. Automáticamente cuando tocan tierra y bajan de las naves, de los barcos, Alejandro Magno da la orden de que quemen las naves. Y es ahí donde muchas veces ustedes, en muchos libros aparece también esa frase, quema tus naves, quema tus barcos. Ustedes lo pueden ver hasta en redes sociales, en muchos lados, ¿verdad? La frase de quema tus naves o quema tus barcos. ¿Qué pasa acá? Cuando decimos quemar nuestras naves, ¿qué sucedió con Alejandro Magno? Bajan todos y da la orden de que quemen las naves. Y les dice, señores, ustedes están hoy aquí para enfrentar una de sus mayores batallas. A muchos de ustedes los espera hijos, esposa, familia, seres queridos, padres. Hay muchos motivos y razones por las que ustedes desean volver. Y estoy seguro que ninguno de ustedes quiere morir acá. Y si quieren volver a la vida que tenían y si quieren regresar con sus seres amados, la única forma de hacerlo es en la nave de los enemigos. Así que si quieren volver, hay que ganar. Y esta batalla es emblemática, ¿verdad? Y es una de las más famosas de Alejandro Magno porque él ganó esa batalla. Pero si él no hubiese cambiado el chip, la mentalidad de su ejército, definitivamente hubieran perdido la batalla. Pero cuando decimos quemar nuestras naves, ¿qué es quemar nuestras naves? Es dar el todo por el todo. Cuando estamos nosotros seguros de algo, vamos por eso y vamos dándolo todo confiando en que las cosas se van a hacer, ¿verdad? Si nosotros estamos dispuestos a darlo todo. Siempre menciono esa frase, ¿verdad? La de Omandino. Hoy daré mi mayor esfuerzo y le dejo a Dios los resultados. Y es ahí cuando confiamos. Pero ¿qué sucede muchas veces? Y no me dejarán mentir que muchos de nosotros a veces decimos, ok, voy a intentar acá, pero sin soltar acá, ¿verdad? O sea, es como que, o si lo vemos a nivel de agente, es decir, tengo este trabajo, pero no lo quiero soltar, voy a probar a ver cómo me va. Y si me va bien, me salgo de acá. Pero si no, pues por lo menos tengo eso seguro. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Qué fue lo que hizo Alejandro Magno? Si las naves hubiesen estado intactas, si él no hubiera destruido las naves, cualquiera hubiera dicho, no, huyamos, vámonos de acá, porque tenemos una escapatoria. Pero cuando no tenemos una forma de escape, lo único que nos queda es enfrentar y atacar. Y esa es la ley de la sobrevivencia. Como seres humanos, todos tenemos esa, esa forma de sobrevivencia, ¿verdad? Esa capacidad que muchos de nosotros no conocemos, pero que está ahí y la podemos descubrir únicamente cuando somos expuestos a situaciones difíciles. Les aseguro que muchos de ustedes no sabían que eran capaces de hacer algo hasta que fueron expuestos a esa situación. Es decir, dice uno, es que yo no haría eso, pero en una situación extrema les aseguro que sí lo harían. Es decir, que no sabemos de lo que somos capaces y es ahí las experiencias, ¿verdad? Todos los acontecimientos, recordemos que todos los problemas, todos los fracasos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida son los que nos preparan y los que nos hacen ser fuertes, ¿verdad? Como dice la frase, los momentos buenos y agradables, los momentos gratos nos dejan grandes recuerdos, pero los momentos duros y difíciles de la vida son los que nos hacen fuertes y los que nos construyen.
como lo hemos también mencionado, ¿verdad? Un boxeador para llegar a grandes ligas, ¿qué tiene que hacer? Es decir, tiene que soportar golpe tras golpe. Entonces, Alejandro Magno tuvo que haber cambiado ese chip y les digo, para nosotros, si estamos dispuestos a hacer algo, demos todo por el todo. Y es ahí donde nace la frase, quememos nuestras naves. Si estamos decididos a darlo todo, pero eso sí, si estamos decididos a darlo todo, no a intentar hacer las cosas, hay una gran diferencia entre darlo todo e intentar, ¿verdad? Termino con esto. Esta es una frase o una pequeña fábula, ¿verdad? Que he comentado también algunas veces, la fábula del cerdito. Cuando vienen todos, ¿verdad? Que el granjero estaba muriendo y la granja estaba ya desapareciendo. Se reúnen todos los animalitos que quedaban vivos de la granja y dicen, nuestro dueño se está muriendo, tenemos que hacer algo. Y dice la gallina inmediatamente, ya sé, ¿por qué no les damos huevos con chicharrón para comer? Inmediatamente se levanta el cerdito y dice, ¿y por qué no mejor le damos carne de gallina con chicharrón? Hay una gran diferencia. La gallina solo iba a poner los huevos, pero no se estaba sacrificando, solo iba a hacer lo necesario, mientras que el cerdito tenía que dar todo. Esa es la diferencia entre hacer las cosas lo necesario, lo mínimo posible, el mínimo esfuerzo posible y entre dar todo lo que tenemos. Y es ahí donde surgen los resultados, cuando nos comprometemos y lo damos todo, como el caso del cerdito, ¿verdad? Y no solo intentar hacer las cosas. Entonces, les digo, liderazgo, ¿verdad? Quemar nuestras naves y creer en nosotros mismos, creer en Dios y darle con todas nuestras fuerzas cuando queremos algo, peleemos por eso. ¿Verdad? Entonces, partiendo de esta pequeña reflexión que siempre la tocamos, vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Ya que hay algunas personas que se han ido conectando, solo quisiera preguntar nuevamente si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda de las preguntas que se enviaron el día de ayer y nuevamente me disculpo con ustedes por la tardanza en enviárselas, por eso tienen más tiempo. Yo sé que algunos no lo han terminado, pero tienen más tiempo para seguirlo haciendo. Pero ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta con alguna de estos, de las que se enviaron el día de ayer? Y si no, comenzamos. Muy bien, vamos a comenzar entonces la clase el día de hoy y vamos a hablar específicamente de discapacidad. Para empezar, ¿discapacidad pertenece a los seguros de vida o seguros de salud? Alguien que me confirme. A ver, De salud. correcto. Discapacidad pertenece a salud. La discapacidad puede venir de una enfermedad o de un accidente, de cualquiera de los dos, ¿verdad? Vamos a ver algunas especificaciones de algunas cláusulas o términos que tienen relación con discapacidad. Voy a poner todo el texto acá y vamos a ir, como siempre, vamos a subrayar algunas palabritas. No sé por qué ahora que estamos martes y jueves, desde el jueves, siento que ha pasado como un mes, ¿verdad? Que no nos hemos conectado y hasta, no sé, pero o sea, han sido pocos días de una semana a otra, pero sentí raro esta semana, no sé por qué, pero siento como que ha pasado no sé cuántas semanas o meses de que no nos conectábamos. Entonces, vean acá, ¿cuál es el propósito de los seguros de ingreso por discapacidad? ¿Cuál es el objetivo principal? Dice acá, está diseñado para proporcionar a un individuo una cantidad establecida de ingresos, ¿qué dice? Profe, Ingresos. no se ve la presentación, profe. Se ve otra pantalla, Aaron, no se ve la presentación. ¿Qué pantalla están viendo ustedes? Una como De Amazon. de Amazon que hace compra, algo así. De Amazon, déjenme ver. Porque yo les puse, ahorita dejé de compartir, ¿no? Sí, ya no se ve, solamente usted. Miren que no, nuevamente no me dije, yo les mostré hasta una imagen de las naves, les mostré todo, me inspiré, y nadie me dijo nada. No, únicamente estaba, cuando yo me conecté, profesor, estaba, lo último que escuché que usted comentó fue sobre como un libro o guía, algo así.
Sí, es que les he comentado que a algunas personas, creo que ya en ocasiones anteriores les he platicado que de parte de la empresa se está construyendo una plataforma, ¿verdad? Donde ustedes van, o sea, eso pues obviamente ya tiene algunas restricciones, ya es un pago como recurrente, pero hay una plataforma donde ustedes van a poder ingresar, están todos los videos pregrabados, es decir, de cada tema, ¿verdad? Saben, y ahí sí van a encontrar todos los temas habidos y por haber, no nos limitamos a solo los temas de la clase, ¿verdad? Porque aquí pues estamos por el tiempo, pues no podemos abarcar todos los temas. Sin embargo, yo les había platicado anteriormente del libro, ¿verdad? Es un libro que les recomiendo a todos. El libro, pues básicamente se está vendiendo por Amazon, está en $40, ya lo pueden adquirir, pero yo les voy a compartir un cupón a ustedes o un código, donde ese código solo va a estar disponible por 15 días. El objetivo de eso es que ustedes pues lo pueden adquirir a la mitad de precio, ¿verdad? Son $20, pero el libro tiene más o menos 550 páginas, como les comentaba a algunas personas. Y eso no solo me va a servir a mí para estudiar para el examen, sino que el libro, pues ustedes lo pueden tener como su diccionario, su manual, ¿verdad? De carrera, porque ahí están todos los conceptos, todos los términos, ¿verdad? Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Cuál es el significado de una palabra? O sea, realmente ahí ustedes van a encontrar todo el contenido, ¿verdad? Entonces, detallado en el libro. Entonces, la idea con esto, lo que yo sí les voy a agradecer, ¿verdad? Que también ustedes nos puedan apoyar, ¿verdad? Los que por lo menos adquieran el libro, yo les voy a compartir el enlace, el cupón o el código, ¿verdad? Donde ustedes pueden aplicar el costo, que como les digo, solo va a estar por 20 días, pero el objetivo también es que nos puedan apoyar y dejarnos ahí sus comentarios como los review, ¿verdad? Que eso nos va a ayudar bastante para poder tener también la confianza de más personas. Por eso es la página, ¿verdad? Que ustedes miraban de Amazon. No sé si es la misma que estaban viendo. No sé si sigue por ahí la página o ya se las quité. ¿Cuándo va a salir el libro, Aaron? El libro ya está, Ah, ok. el libro ya está, o sea, ustedes lo pueden comprar en Amazon, tanto digital como impreso. Esa discreción de cada quien, pues el libro digital está en creo que $10, pero pues obviamente si ustedes pueden adquirir el libro impreso, pues es mejor, o sea, $10 más son $20, que les digo, la verdad es de que el precio es súper bajo, pero el contenido que tiene ha llevado bastante tiempo de trabajarlo. Créanme que ha llevado mucho tiempo, no ha sido tan fácil, ¿verdad? Pero con ayuda de Dios, pues está ya disponible, ¿verdad? Yo creo que se los puse ahí, ¿no? ¿Cuál es el nombre del libro, varón? Déjenme ahorita, permítame, ahorita est- están viendo la pantalla. ¿Qué pantalla están viendo ahorita? Solo ubíquenme. De la presentación. Propósito, Ahorita sí están en la Dice, presentación. Ok, ahorita Sí, sí. la presentación. Entonces déjenme. propósito del seguro, dice. El propósito del seguro. Sí, es la presentación. Entonces solo déjenme, quiero ver acá. Ujú, que no ubico un momentito, por favor. Aquí lo tengo. Vamos a ver, les voy a enseñar esto. Am, close. Acá lo pueden ver, está prácticamente el libro, ¿verdad? Esta es la portada. oh, ya, ya, seguros de vida, de salud, ese es el nombre. Seguros Vida y Salud, sí, pero yo les puedo compartir el enlace. Ese recién se acaba de publicar ya directamente en Amazon, ¿verdad? Y como les decía, prácticamente el libro está acá en $40, pero yo les voy a compartir un cupón a ustedes o un código para que ustedes lo puedan aplicar y van a tener un descuento del 50%, ¿verdad? Es decir, que lo pueden adquirir en $20, ¿verdad? Entonces, lo que sí yo les agradecería, ¿verdad? Que, como les repito, es con el review, ¿verdad? Entonces, acá pues ustedes pueden ir viendo todo el contenido, ¿verdad? Están todos los conceptos y habidos y por haber, ¿verdad? Es bastante contenido, solo pues acá sé todo lo de prefacio y todo lo demás, ¿no? Y ahí ustedes se pueden ir, como les repito, son alrededor más o menos de 550 páginas.
O sea, como les digo, es un manual bastante completo, es una guía que no solo les sirve para sacar el examen, sino que para su carrera como tal de agentes, ¿verdad? Entonces, ahí yo les voy a compartir posteriormente el enlace para los que deseen lo pueden adquirir. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a comenzar la clase. Veamos acá volviendo al tema. Ahora sí ven la pantalla correcta. Solo quiero estar seguro. Sí. Sí, Ok, y está la gracias. presentación. Perfecto, gracias. Entonces veamos acá. Dice, está diseñado. ¿Cuál es el propósito de un seguro de ingresos por discapacidad? Y aquí es donde empezamos a nosotros a ver palabritas claves. Yo sé que ya todos tienen la información y sabemos que un seguro por discapacidad, el objetivo es proporcionar ingresos, ¿verdad? Entonces, dice acá, recordemos que el seguro de ingreso por discapacidad no proporciona ningún beneficio de servicios médicos, a excepción de algunas coberturas que tienen rehabilitación, ¿verdad? Pero esos tienen condiciones y son posteriores a una discapacidad. Entonces, no es como que yo voy a reclamar solo un beneficio por rehabilitación, no. Entonces, hay algunas condiciones en las pólizas. Veamos acá, está diseñada para proporcionar a un individuo una cantidad establecida de ingresos periódicos. Hay una pregunta que viene en el examen que dice que en las pólizas de ingresos por discapacidad, el beneficio que se le da al asegurado, lo más recurrente que el asegurado puede recibir el beneficio es ¿de cuánto tiempo? ¿Un mes, 3 meses, 6 meses, un año? Mensual. Correcto. Es mes tras mes, o sea, es el periodo más recurrente. No puede ser 15 días o semanal, no, ¿verdad? Entonces se supone que es un salario, recuerden. Entonces el ingreso más recurrente, de hecho hay algunas cláusulas donde las aseguradoras se pueden extender hasta un máximo de 3 meses para pagar, ¿verdad? Pero no se pueden extender más allá de 3 meses, pero el periodo recurrente es mensual. Entonces dice, el impacto financiero de la discapacidad total, ojo que ahorita vamos a hablar de la discapacidad y nos vamos a enfocar primero en la total. Hay dos tipos de discapacidad, está la parcial y está la total, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de la discapacidad total. Puede ser peor que el impacto financiero de la muerte, porque está bien, la muerte se muere un ser querido y está el dolor, el sufrimiento, la familia tiene que con el tiempo superar, un momentito, la familia tiene que superarlo, ¿verdad? Con el tiempo pues lo va a ir superando y ya la persona murió y tiene que buscar fuentes de ingreso, pero ya la persona pues ya no está con ellos, o el que llevaba el alimento a casa o el que proveía, ¿verdad? Ya no se encuentra en casa. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la discapacidad llega? Si el proveedor de la familia queda discapacitado, no solo ya no puede llevar recursos a casa, sino que sumado a eso, ¿verdad? Sumado a eso, básicamente se vuelve una carga, aunque se escuche mal, se vuelve una carga para la familia. Solo déjenme sacar el lapicito que... Entonces, por eso dice el impacto, ¿verdad? Puede ser peor que la muerte. Las pólizas de ingreso por discapacidad están disponibles como planes individuales y grupales. También cumplen una función muy importante para empresas y propietarios de negocio, ¿verdad? Recordemos de que cuando son individuos o cuando son grupos, el objetivo es proveer un ingreso. Pero cuando son dueños o propietarios de empresa, ¿verdad? O asociados, ¿cuál es el propósito principal de propietarios de negocio? ¿Cuál es el objetivo de este tipo de cobertura por discapacidad? Si estamos hablando que un dueño de negocio queda discapacitado, ¿qué tipo de beneficio va a obtener? Es una pregunta que viene en el examen. A ver. Va a obtener uno que cubra los gastos de renta y de servicios Correcto. para No, la empresa. gracias Rosario, correcto. Va a cubrir los gastos de la empresa, ¿verdad? Como salarios, renta,
gastos administrativos, pero no le va a representar ningún ingreso al propietario. Mientras que si es un individuo o una persona o un empleado, le va a generar un ingreso, ¿verdad? Pero a los dueños o a los socios comerciales es cuando yo puedo vender, también vamos a verlo por ahí, ¿verdad? Es cuando yo puedo vender mi parte a un tercero, ¿verdad? Que sea socio. Eso es cuando es propietarios por discapacidad. El tipo más común, dice acá abajo, de póliza individual de ingresos por discapacidad es la póliza renovable garantizado. ¿Qué quiere decir esto? La más común es la póliza renovable garantizada. ¿Qué quiere decir? Alguien que me diga qué es esa cláusula. ¿Cuál es el propósito? Que se renueva automáticamente sin mostrar prueba de asegurabilidad. Correcto, gracias Rosalina. Que se renueva automáticamente sin demostrar pruebas de asegurabilidad. Hay una pregunta que pueden encontrar también en el examen, no sé si es que esa creo que iba en alguno de los cuestionarios que les envié entre estos últimos de las 10 preguntas, ¿verdad? De alta probabilidad, pero hay una pregunta donde dice, una persona que tiene una póliza por discapacidad quiere garantizar su póliza incluso si queda discapacitado. ¿Cuál de las siguientes le permitiría asegurarla? Y vienen algunas opciones y dentro de las opciones viene renovable garantizada. Es decir, si quiero garantizarla, no importa lo que pase, si yo tengo esta cláusula renovable garantizado, como ya dijo Rosalina, quiere decir que se va a renovar automáticamente, ¿verdad? Siempre y cuando pues yo pague la prima, se va a renovar automáticamente. Y si yo quedo discapacitado, obviamente la póliza sigue activa. Recordemos que hay una cláusula en el contrato cuando yo estoy discapacitado que me permite mantener la prima. ¿Alguien que me diga cuál es el nombre de esa cláusula? Cuando No yo, le escuché la pregunta. ¿Cuando renuncia a la prima? ahí, Prueba de pérdida. ahí me lo dijo, ahí me lo dijo. Denuncia prima. Claro, renuncia prima, ¿verdad? Renuncia a prima. Cuando nosotros quedamos discapacitados, ¿verdad? O sea, si yo soy asegurado y quedo discapacitado, yo puedo asegurar o garantizar la póliza, ¿verdad? Es decir, que la póliza está activa, pero yo estoy cobrando un beneficio. Entonces, prácticamente está lo que se conoce, como ya lo mencionaron, renuncia prima. Eso me permite a mí mantener los beneficios, ¿verdad? Cobrar los beneficios, mantener mi póliza activa, pero alguien está pagando esa póliza. Y en este caso es la empresa la que se hace cargo de las primas para que se mantenga activa. Entonces, ¿qué sucede? Si la persona está discapacitada y la póliza está por vencerse, pues si yo tengo la cláusula renovable garantizada, automáticamente se va a renovar, ¿verdad? Dice que generalmente ajusta las primas anualmente porque recuérdense que discapacidad pertenece a pólizas de salud y las pólizas de salud se hacen por término de un año y proporciona beneficios por enfermedad y por lesión no ocupacional. Ojo, beneficios por enfermedad y lesiones no ocupacionales. La discapacidad no cubre, para que una persona sea catalogada como discapacitada, ¿verdad? Tiene que estar limitada, es decir, que no pueda realizar 2 o más actividades de la vida diaria, que sean y que la discapacidad no provenga de la ocupación. Por eso dice, cubre lesiones no ocupacionales. Entonces, si cubre lesiones no ocupacionales, ¿quién cubre las lesiones ocupacionales? ¿Quién cubre las lesiones ocupacionales? ¿El gobierno o la empresa? La Eso es compensación de trabajadores creo que es. correcto. Así es, ¿verdad? La compensación, mire, Ok, gracias. Es que no sabía cómo se decía. Atinándole. adivinando, ¿no? De hecho, miren, la compensación de trabajadores, este tipo de cobertura la puede proveer una empresa privada o la puede proveer el gobierno. Cualquiera de los dos, una empresa puede solicitar un seguro de compensación para los trabajadores, ¿verdad? Y la compensación de trabajadores es la que se hace cargo cuando hay un accidente, lesión o discapacidad que sea ocupacional. Por eso, cuando hablamos de un seguro por discapacidad, hablamos de accidentes o lesiones no ocupacionales, ¿verdad? O enfermedad. Recuérdense, hay una póliza, alguien que me diga que cubre
discapacidad y enfermedad renal. ¿Cuál es? Medicare. Correcto. Recuérdense que el Medicare es un seguro para personas adultas de la tercera edad, ¿verdad? Y cuando hablamos tercera edad ya se cataloga, perdonen, no sé si hay alguien aquí, ¿verdad? Pero ya se considera, o sea, legalmente a partir de los 65 años, ya se cataloga como una persona de la tercera edad. A partir de 65 años ya tienen derecho a reclamar Medicare. Pero el Medicare se le puede dar a una persona antes de los 65 años bajo ciertas condiciones. Que quede discapacitado o que sea enfermo renal, que automáticamente pues se considera una enfermedad que limita a la persona, ¿verdad? Entonces, esa de hecho es una pregunta que también viene en el examen, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir acá, voy a borrar. Muy bien. Beneficios de ingreso por discapacidad. Los beneficios pagados bajo una póliza de ingreso por discapacidad son en forma de ingresos que dice mensuales. ¿Se recuerdan que hace un momento les dije, verdad? ¿Cuál es el pago más recurrente que se puede hacer por una póliza de discapacidad? Es mensual, ¿verdad? Entonces los ingresos son, esta línea me salió torcida. Bueno, los ingresos son mensuales. La prima más alta en virtud de una póliza de ingreso por discapacidad es un periodo de espera de 14 días por un periodo de beneficio de 10 años. Alguien que me explique esta frase. La póliza más alta es, en virtud de una póliza de discapacidad, es un periodo de espera de 14 días por un periodo de beneficio de 10 años. ¿Qué está diciendo ahí? Aquí abarcamos varios aspectos. Alguien que me la quiera explicar. Es el periodo que tiene para no, o sea, no presentar reclamo en esa fecha. O sea, a partir del 15 sí puede presentar cualquier prueba de pérdida y los periodos de beneficio de cuánto le van a cubrir. ¿Ok? El periodo de beneficio de cuánto va a cubrir. Gracias, Sí. Salena. Vean, esta frase dice la prima más alta, o sea, no es que sea la más alta, pero aquí podría decirse que es una prima va a subir su costo, o sea, una cobertura va a subir el costo de la prima en virtud de ciertos aspectos. Primero dice periodo de espera y periodo de beneficio. Se mencionan dos periodos, ¿verdad? Melissa me había hecho una pregunta ayer. Creo que fue ayer, ¿verdad, Melissa? Sobre el periodo de probatoria. Sí, sí. Ujú. A ver, ¿cuál es el periodo de probatoria? Es para las grupales, que Mm, son 6 meses. correcto. Miren, el periodo de espera, gracias, Melissa. Vean acá, el periodo de espera, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero solo quiero como que ordenarlos porque a veces nos confundimos con los conceptos, ¿verdad? Que son muy similares. Ustedes pueden encontrar periodo de espera, periodo de prueba o de probatoria, ¿verdad? Entonces, primero, en pólizas o en el seguro social hay un periodo de espera. ¿De cuánto tiempo? ¿Alguien que me diga? En el Seguro Social, profe, ¿no es de 5 meses? El seguro social es correcto, 5 meses. Gracias. Gracias. 5 meses de periodo de espera. Eso quiere decir que el seguro social provee un periodo de espera fijo de 5 meses, ¿verdad? Esto es seguro social. Ahora bien, el periodo de probatoria para las empresas es de 1 a 6 meses. Eso dependerá del tipo de cobertura que la empresa contrate. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Estamos hablando, recuérdense que estamos hablando de discapacidad. Esto tiene que ver con seguro social y esto tiene que ver con grupos.
Cuando yo compro un seguro o cuando yo tengo un seguro por parte del grupo, tengo un periodo de probatoria o periodo de prueba, es decir, que estoy a prueba por este tiempo. Pueden ser de 1 a 6 meses. Eso quiere decir que en esos 6 meses promedio, yo no puedo reclamar un seguro por discapacidad, ¿verdad? Ahora bien, el Seguro Social tiene un periodo de 5 meses. Lo mismo, no se puede reclamar un seguro por discapacidad en los primeros 5 meses de la cobertura. Ahora bien, si yo me voy a una póliza privada o individual, dice acá, ¿verdad? La prima más alta es en virtud de un periodo de espera de 14 días por un periodo de beneficio de 10 años. Eso quiere decir, ahorita vamos a hablar un poquito a fondo, ¿verdad? Pero básicamente el periodo de espera o de prueba o probatoria, como ustedes lo quieran ver, son periodos de tiempo al comienzo de la cobertura, no de la discapacidad. Es al comienzo de la cobertura. Eso significa, ¿verdad? Que en ese periodo yo no puedo reclamar discapacidad porque el objetivo que la aseguradora busca con este periodo de tiempo es descartar cualquier preexistencia, ¿verdad? Entonces, grupos no cubre de 1 a 6 meses promedio, ¿verdad? Seguro social son 5 meses y en pólizas individuales, ahora acá dice la prima más alta se refiere que a menor tiempo la prima va a subir. Eso quiere decir que yo compro un seguro, voy a suponer que compro un seguro por discapacidad con 10 días como periodo de espera. Entonces mi prima se va a elevar porque yo le estoy diciendo a la aseguradora, ya me urge una póliza o un seguro de discapacidad, una cobertura. Entonces, para la empresa es un riesgo, pero si yo le digo a la empresa que quiero un periodo de espera de 6 meses, mi prima va a ser más baja, porque le estoy diciendo a la empresa, no me urge, o sea, yo estoy comprando mi seguro por estar protegido, no porque ya lo necesite, ¿verdad? Y luego dice periodo de beneficios. Entre más alto sea el número de años, también mi prima va a subir. Eso quiere decir que si yo quedo discapacitado, este seguro de discapacidad me va a pagar beneficios por 10 años. Pueden ser 20, pueden ser 30, ¿verdad? Entre más alto mi prima va a ser más alta. Entre más bajo el periodo, también mi prima va a ser más baja. Por eso dice la prima más alta es en función de entre más números de años y entre menos días como periodo de espera. Hay una pregunta que viene. ¿Cuál de las siguientes es una cláusula, cuál de las siguientes opciones se incluye en las pólizas grupales, más no en las individuales? Y viene periodo de prueba, ¿verdad? Viene periodo de prueba y vienen otras opciones. Y como les digo, el periodo de prueba probatoria es normalmente para grupos. Es como recuérdense que cuando una cobertura grupal, no se exigen evidencias de asegurabilidad. Por eso entran en un periodo de prueba. Es como lo vamos a poner a prueba. Vamos a ver realmente si no tiene algún riesgo. Por eso se llaman periodos de prueba. Mientras que acá, ¿verdad? Es un periodo de espera. Acá yo compro una póliza individual y me exigen evidencia de asegurabilidad. Entonces, la empresa dice, ok, vamos a esperar a ver si no hay algún riesgo, ¿verdad? Las aseguradoras generalmente colocan un tope a la cantidad de protección de ingresos por discapacidad que emitirán a cualquier solicitante, definido en términos de las ganancias del asegurado. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Perdonen tanta raya, ¿verdad? En la pantalla, pero no sé si hay alguna duda o alguna pregunta que tengan con este tema. ¿Dudas, preguntas? No. Vamos a la siguiente slide. Entonces, miremos. Nuevamente voy a sacar aquí para subrayar. Veamos. Dice, beneficio de ingreso por discapacidad. Las aseguradoras usan 2 métodos para determinar la cantidad de beneficios pagaderos según las pólizas de ingreso por discapacidad. El primero es el enfoque de porcentaje, ¿verdad? Y el segundo es una cantidad fija.
Entonces, los dos tipos de beneficios, miren, cuando hablamos de discapacidad, hablamos de discapacidad total y por otro lado, discapacidad parcial. Entonces, discapacidad se divide en dos, total y parcial. Y luego, la total se divide otra vez en dos. Pueden ser los beneficios por porcentaje o por cantidad fija. Entonces, ya vamos a ver lo de la discapacidad parcial. Ahorita vamos a enfocarnos en la discapacidad total. La discapacidad total es la que normalmente se incluye en las pólizas de salud, las que normalmente, las que tiene, de hecho, no normalmente, sino las que incluye el seguro social, ¿verdad? Que es discapacidad total. Ahora la discapacidad parcial solo la proveen empresas privadas, pero es algo extra, algo adicional a mi cobertura. Entonces, miremos, dice, el primer método se llama enfoque de porcentaje de ganancia, ¿verdad? Que es este, que determina el beneficio utilizando un porcentaje de las ganancias antes de la discapacidad del asegurado y considera otras fuentes de ingreso. El segundo método utilizado para establecer los beneficios de discapacidad es el método de cantidad fija. Bajo este enfoque, la póliza especifica un monto de beneficios de ingreso fijo que se pagará si el asegurado queda totalmente incapacitado. Normalmente este monto es pagadero independientemente de cualquier otro beneficio de ingresos que se reciban. Voy a poner un ejemplo, creo que lo vamos a ver acá. Déjenme ver. Creo que tengo un ejemplo aquí que les voy a mostrar. Dice, vamos a ver. Ok, creo que está en la siguiente. Entonces, voy a explicar acá. ¿Cuál es la diferencia entre cantidad fija y porcentaje? Dice acá, el porcentaje determina otras fuentes de ingreso, ¿verdad? Mientras que la cantidad fija, independientemente de cualquier otro ingreso, ¿verdad? Pagará un ingreso fijo. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a suponer que un asegurado, cuando compra su póliza, reporta que tiene un ingreso de $10,000. Entonces, quiere un beneficio de $10,000. Voy a poner un ejemplo, el ejemplo, ¿verdad? Que son $10,000. Si el asegurado dice, ok, yo quiero el beneficio de porcentaje, quiere decir que cuando quede discapacitado, él pidió un beneficio de $10,000, pero de $10,000 por porcentaje. Eso quiere decir que va a venir la aseguradora y vamos a suponer que el asegurado, los $10,000 que tiene de ingreso, dentro de esos $10,000 tiene una casa en renta que recibe $3,000. Entonces, que cuando venga la aseguradora y quiera pagar los beneficios, va a considerar otras fuentes de ingreso. Dice acá, ¿verdad? Determina el beneficio utilizando un porcentaje de las ganancias. Considera otras fuentes de ingreso. Eso quiere decir que dice, ok, tú reportaste $10,000 y estás pagando una prima por $10,000, pero estás pagando una prima por porcentaje. Entonces, vemos que tienes $3,000 de ingreso por una renta. Entonces, aunque quede discapacitado, igual le van a seguir pagando esos $3,000. Entonces, ¿qué quiere decir? Como se fue por la opción de porcentaje, tiene $3,000 de la casa, entonces la aseguradora solo le va a pagar $7,000, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a pagar un porcentaje, porque considera otras fuentes de ingreso. Ahora, si fuese la cantidad fija y él reporta $10,000, la prima va a ser más alta, claro, va a subir, pero está blindando, está protegiendo su cobertura. Eso quiere decir que independientemente de cualquier otro ingreso, si sigue teniendo los $3,000, cuando él quede discapacitado, la aseguradora le va a pagar $10,000, ¿verdad? Porque está pagando una prima en base a los 10,000, cantidad fija, y no toma en consideración estos $3,000 que recibía de la renta. No sé si me doy a entender, si hay alguna pregunta o alguna duda que tengan.
Profesor, una pregunta, es que le digo, a veces me gana más de como clienta que de, de gente. Ajá. Y toda esta información, ¿cómo es que el asegurado la obtendría? O se supone que nosotros le vamos a dar todas esas opciones porque yo tengo 3 aseguranzas y en ninguna me han mencionado todo esto. Por ejemplo, ahorita que comentan lo del enfoque de porcentaje, ¿Mm? o sea, de que, ok, tú tienes el porcentaje mencionando los $10,000, pero tú tienes un ingreso de los 3,000, entonces yo nada más te doy los 7,000, ¿verdad? Como nos comentó. O a diferencia de la cantidad fija. O sea, ¿quién es el que saca todo eso? ¿El que la vende o el que la está comprando? El que la vende le tiene que explicar. Es decir, que si usted dice, yo tengo 3 coberturas, ok, si usted tiene su seguro de discapacidad, pueda que usted normalmente, o sea, muchas veces los agentes se reservan cierta información o no se meten por muchas razones o quizá por desconocimiento o por no querer ampliar mucho el tema, ¿verdad? Pero normalmente lo que hacen muchos agentes es, ok, voy a vender una póliza de salud. ¿Le incluyo discapacidad? Ok, pero dentro de las preguntas es, ¿cuál es su ingreso? ¿Verdad? Entonces, el que normalmente se incluye en las pólizas es el de cantidad fija, ¿verdad? Porque dice, o sea, es decir, como agente se les hace más fácil simplemente, ok, ¿cuál es su ingreso mensual? $5,000. Ok, ponen $5,000, ¿verdad? Ok, ¿quiere su seguro por discapacidad? La póliza le subiría, qué sé yo, $40 o algo, ¿no? Ok, está bien, póngame discapacidad, ¿verdad? Entonces ya la póliza estaba registrada que usted tenía un ingreso de $5,000. Entonces, si queda discapacitado, simplemente pues le van a pagar los $5,000, ¿verdad? Y no, en ningún momento le preguntaron al cliente, mire, está esta opción y está esta opción, ¿verdad? Entonces, hay agentes que obviamente son más juiciosos, más detallistas y dicen, ok, en este caso, miren, la idea es que nosotros podamos asesorar a los clientes, ¿verdad? Y darles lo que necesiten, ¿verdad? Y les podamos explicar y no solo vender por vender, porque muchas veces lo hacemos solo vender por vender. Entonces decimos, ok, $5,000, listo. Entonces, como están $5,000, cantidad fija. Entonces, ¿para qué pierdo tiempo en explicarle? Porque muchas veces los agentes buscan esta opción porque es lo más común, una, y dos, porque la prima es un poquito más alta. Entonces, pues también la comisión que va a obtener el agente es un poco más alta. Claro, es una mínima diferencia, ¿verdad? En comisiones, pero sí hay una diferencia en costos, ¿verdad? Porque aquí sí se consideran, porque el agente dice, ok, si me meto a la opción de porcentaje, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que automáticamente la aplicación me va a destapar a mí otros cuestionarios que tengo que llenar para investigar qué otras fuentes de ingreso, aparte del trabajo, ¿verdad? Normal, ¿verdad? O rutinario, tiene la persona. Entonces, ok, renta casas, tengo que registrar todo eso, ¿verdad? En todos estos anexos. Y eso le va a llevar más trabajo a la gente. Entonces, para los agentes, aunque no debería, ¿verdad? Deberíamos asesorar, pero para muchos agentes lo más fácil es eso, ¿verdad? Entonces, por eso es de que tal vez cuando muchos de ustedes compraron una cobertura, no les explicaron nada de eso, ¿sí? Gracias y les pido una disculpa a los compañeros, porque a lo mejor son preguntas muy obvias o dicen que no hay preguntas tontas, pero No hay. este, pues no, obviamente sí omitieron toda esa información No, de y los que yo gracias. tengo. Que son diferentes perspectivas y ayuda porque son diferentes cosas que ustedes van a ver en el campo. Entonces la idea es que, miren, o sea, la idea es que nosotros seamos agentes y que si queremos hacer una carrera en eso, pues que hagamos lo mejor posible, o sea, que asesoremos. No siempre voy a resultar vendiendo, pero estoy haciendo una inversión porque si yo le doy una buena asesoría a mi cliente, les aseguro que ese cliente me va a traer a más clientes, ¿verdad? Porque eso lo refiere, pues ya me estoy dando a conocer de esa forma. Entonces, sin duda alguna, me van a recomendar con más personas si yo doy un buen servicio. Así que no vendamos solo por vender, porque recuérdense, como dice Grant Cardone, ¿verdad? La venta comienza cuando se hace la venta, ¿verdad? Es ahí donde comienza el verdadero negocio, porque es una inversión, ¿ok? Y gracias ahí, Rosario, por la, eh,
la pregunta, ¿verdad? No sé si hay alguna otra duda o si respondo a la pregunta, ¿verdad? Si hay alguna otra pregunta que tengan, alguna duda. Si no, vamos a continuar. No, muchísimas gracias. ¿Está bien? No, con gusto. Entonces veamos, dice aquí, en caso de que el asegurado muera a causa, este dato es interesante, ¿verdad? A causa de la discapacidad, todos los beneficios ganados, pero no pagados, se pagarán a los beneficiarios del asegurado. ¿Qué quiere decir eso? Si se recordarán en el slide anterior o dos slides atrás, vimos, ¿verdad? Que decía la prima más alta en función de 14 días por un periodo de beneficio de 10 años. Entonces, si hablamos de un periodo de beneficio de 10 años, vamos a suponer que esta parte, ¿verdad? A causa de la discapacidad, vamos a suponer que una persona queda discapacitado. Entonces empieza a cobrar su beneficio por discapacidad. Tiene 2 años de estar cobrando su beneficio y muere, pero muere a causa de la discapacidad. Es decir, que quedó discapacitado, vamos a suponer, lo mismo del Medicare, vamos a suponer que quedó discapacitado por problemas renales, ¿verdad? Y tenía que estar haciéndose hemodiálisis y todo lo demás, entonces queda discapacitado por eso. Pero tiene un beneficio, estaba pagando una prima de beneficio de 10 años. Y a los 2 años de estarse haciendo sus exámenes y todo, ¿verdad? A causa de esa discapacidad, murió. Quiere decir que solo cobró 2 años, pero estaba pagando por 10 años. Eso significa acá todos los beneficios ganados, pero no pagados. Quiere decir que los 8 años, ¿verdad? Fueron ganados, pero no se le pagaron. Y dice acá, se le pagarán a los beneficiarios del asegurado, ¿verdad? Todos los beneficios ganados, pero no pagados. Esos 8 años que no cobró, se los van a pagar a su beneficiario. ¿Por qué? Porque la causa de la muerte fue la discapacidad. Ahora bien, veámoslo de otra forma. Vamos a suponer que igual tenía el mismo problema, ¿verdad? De discapacidad y estaba cobrando 2 años, ¿verdad? Y era por problema renal. Pero vamos a suponer que se vino por las escaleras y se golpeó la cabeza y murió. Entonces la causa de la muerte ya no fue la discapacidad, fue otra razón ajena a su discapacidad. Por lo tanto, estos 8 años no se los pagan al beneficiario, ¿verdad? Porque para poder pagar, para que tenga derecho a reclamar ese beneficio, la muerte debió de haber sido causada por la misma discapacidad, ¿verdad? Luego se habla acá de los grupos, ¿verdad? Los montos, recuérdense que cuando es una póliza por discapacidad grupal, los beneficios están limitados al 60% de ingresos. Quiere decir que si una persona recibe $5,000 de salario, ¿verdad? Si es discapacidad grupal, esos $5,000, cuando quede discapacitado, no le van a pagar los $5,000, le van a pagar el 60%, ¿verdad? Que en este caso serían $3,000, no los $5,000. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda que tengan? Profe, yo sí tengo duda en cuanto a usted dice discapacidad grupal. ¿Cómo es eso? ¿Quién lo ofrece o por qué es grupal? Porque es por una cobertura que adquieres en la empresa. O sea, haz de cuenta que yo trabajo Ah, por medio de la empresa. ajá, Sí. entonces la empresa me provee seguro y dentro del seguro tengo un beneficio por discapacidad. Entonces, normalmente cuando es así, se limita a un 60%, porque recuérdate que los beneficios grupales son más económicos. Entonces, claro, van a proveer servicios de salud y todo lo demás, pero como la discapacidad tiene que ver con dinero, con ingresos, es por eso que las grupales se limitan al 60%. ¿Sí? Ok, Ujú. entendido, gracias, profe. Sí, con gusto. ¿Alguna otra duda que tengan? Muy bien. Veamos acá. Presunta discapacidad. ¿Qué es una presunta discapacidad? ¿Verdad? Eh, Quiere decir básicamente que pueda que no esté discapacitado porque puede hacer otras actividades, pero está discapacitado o limitado, ¿verdad? Por eso se dice presunta, ¿verdad? Que se presume o que asume la aseguradora que está totalmente discapacitado. Esta disposición especifica ciertas condiciones que automáticamente califican al asegurado para el beneficio completo. ¿Por
la severidad de las condiciones, se presume que el asegurado está totalmente incapacitado, incluso si puede trabajar. Pero eso aplica ¿en qué casos? El caso de quedar ciego, ¿verdad? Entonces puede que la persona quede ciega, ¿verdad? Pero entonces se asume o presume, ¿verdad? Que está totalmente discapacitado. Sin embargo, pues puede hacer otras actividades, ¿verdad? Obviamente va a tener esta limitación. O la sordera, ¿verdad? Vamos a suponer que pues trabaja, no sé, vamos como un piloto, ¿verdad? Manejando camiones. Entonces, pues puede manejar, no necesariamente pues tiene, eh, o sea, no le afecta directamente, ¿verdad? Como el caso de la ceguera, pues no podría manejar, pero sordera, pues sí podría manejar. Entonces, aún así, aunque pueda trabajar, aunque pueda seguir haciendo alguna actividad, se le considera totalmente discapacitado, ¿verdad? Si pierde el habla, lo mismo, ¿verdad? Entonces, dice aquí, y pierde 2 o más extremidades. En este caso, se presume que está incapacitado. Entonces, los beneficios obviamente se van a pagar. Aquí también podemos hablar un poquito del ADD, ¿verdad? Recuérdense que si son por accidentes, las pólizas del ADD solo pagan accidentes y pagan muerte o desmembramiento, pero los beneficios van a depender de qué miembro se perdió, ¿verdad? Entonces, si es, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Si es que la persona queda, pierde un dedo, no se paga el 100%, se reduce el beneficio. Entonces, pero si pierde una mano, entonces ya se considera desmembramiento total y ya se paga el 100%. Eso tiene que ver con las pólizas de los IDD que van por accidentes, ¿verdad? En este caso, son presuntas discapacidad y paga un beneficio económico. Una provisión de discapacidad presunta normalmente exime los requisitos habituales para los beneficios de discapacidad total. Esto es presunta discapacidad. Ahora ya vimos discapacidad total y dijimos que la total tiene 2 tipos de cobertura. ¿Cuáles son? Recuérdenme. ¿La discapacidad total y parcial o como La total, total? Tiene la que es por porcentaje y la completa, ¿no? correcto. Cantidad fija, ¿verdad? Cantidad, exacto. Cantidad fija y por porcentaje, correcto. Esa es la total. Ahora si nos vamos por la parcial, que es la otra cobertura por discapacidad, tiene lo que es un monto fijo y un monto residual. Entonces, cuando hablamos de discapacidad, se divide en 2, total y parcial. Y cada una se divide otra vez en 2. La total, como ya mencionó, creo que fue Gaby, ¿verdad? Eh, se divide en 2, que es por cantidad fija y por porcentaje. Y cuando hablamos de la parcial, también se divide en 2, que también es cantidad fija o por monto residual, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirve una discapacidad parcial? ¿Cuál es el propósito? Alguien que me diga para qué se contrata o para qué compro una póliza por discapacidad parcial. ¿Cuál sería el objetivo principal? Claro, aquí tenemos toda la información, ¿verdad? Pero a ver, alguien que me diga, ¿para qué compramos una póliza por discapacidad parcial? Dice, para alentar al trabajador discapacitado a volver a trabajar en tiempo parcial después de haber salido de una Ok, discapacidad total. gracias, Vaselia. Eso es lo que está acá. Esto es lo que está en pantalla, pero les digo, ¿cuál sería el objetivo principal de comprar una póliza por discapacidad parcial? ¿Cuál sería mi propósito? ¿Por qué compraría yo una póliza por discapacidad parcial? ¿En qué situación cubre? ¿En qué situación cubre una parcial? Los escucho muy callados. Los veo, no los escucho, los veo muy callados. Miren, Nos perdimos. Podríamos, eh, puedo, aló, sí, 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 aquí la escuchamos. Aarón, podría ser en el caso de que un trabajador es posible, o él como persona no está
rindiendo a su 100% como persona. Entonces, él se ve limitado. ¿Podríamos a entender por ahí? Ok, sí y no. O sea, sí, y no. Ahorita eso quería escuchar. Gracias, Fausto. Pero precisamente lo que usted menciona, ¿verdad? Es lo que tenemos que tener un poco de cuidado y a eso quería llegar. Cuando hablamos de discapacidad parcial, como usted dice, ¿verdad? Está limitado. Entonces, muchas personas a veces ven la cobertura parcial como una cobertura, ok, no quedé totalmente discapacitado, sino que parcialmente discapacitado. No puedo rendir al 100%, entonces contrato mi seguro parcial. No. O sea, es decir, ¿cuál es el objetivo principal de una póliza por discapacidad parcial? Primero, la discapacidad parcial, sí y solo sí va a pagar beneficios cuando la persona o el asegurado está saliendo de una discapacidad total. Requisito: si yo quiero un beneficio parcial, tengo que tener un beneficio total. O sea, yo tengo que estar totalmente discapacitado y el objetivo principal de comprar una póliza parcial o de discapacidad parcial es motivar al asegurado. O sea, según las aseguradoras, ¿cuál es el objetivo principal de dar cobertura parcial? Es motivar al discapacitado total a que vuelva a trabajar, pero que aún mantenga un beneficio económico, que no pierda todos sus beneficios. Entonces, vamos a suponer que yo estoy trabajando y de repente pues vengo a la casa y me voy por las escaleras y quedo discapacitado parcialmente, pues, y quedo 3 meses discapacitado. Entonces, o sea, parcialmente, ¿verdad? Es decir, que puedo seguir haciendo algunas actividades. Vamos a suponer que pues me quiebro el pie, pero mi trabajo consiste en trabajar en computadora. Entonces, pues igual puedo seguir trabajando. Entonces, eso quiere decir que la discapacidad no es total, sino que es parcial, pero no aplica pagar el beneficio porque uno de los requisitos es para poder reclamar el beneficio parcial es que yo esté saliendo de una discapacidad total. Entonces, no puedo cobrar beneficios parciales solo porque quedé parcialmente discapacitado. No, tengo que estar totalmente discapacitado, ¿verdad? Cobrar mi beneficio total. Entonces, para luego, ya cuando empiezo a mejorar, pues digo, ok, quiero empezar a trabajar, pero no voy a trabajar al 100%. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Vean aquí. Dice la discapacidad del asegurado para realizar uno o más deberes importantes, ¿verdad? A la discapacidad de trabajo o en este trabajo a tiempo completo. Cualquiera de los dos resulta en una disminución de ingreso, es decir, que no puede dar el máximo rendimiento. Normalmente los beneficios de discapacidad parcial se pagan solo si el titular de la póliza ha sido totalmente deshabilitado. Entonces, si quedó primero, o sea, de primas, quedó parcialmente discapacitado, no se paga. Tiene que estar totalmente discapacitado para que el parcial se pueda pagar. Después dice, este beneficio tiene como objetivo alentar a los asegurados con discapacidad a volver a trabajar. Ese es el objetivo principal del por qué se proveen las pólizas parciales. Que el asegurado esté cobrando un beneficio total. Entonces lo quieren motivar. Ok, no te voy a quitar el 100% del beneficio de discapacidad, pero a la aseguradora le conviene que regrese a trabajar. Entonces lo motiva de alguna forma y no le quita todo el beneficio, sino que lo reduce a un beneficio parcial y el asegurado está generando otro porcentaje, ¿verdad? Entonces dice incluso a tiempo parcial, sin temor a perder todos sus beneficios de ingreso por discapacidad. El monto de beneficio pagadero, ¿verdad? Puede ser fijo o residual. ¿Cómo funcionan estos beneficios? Veamos. Voy a la siguiente. Veamos el monto fijo. El monto fijo normalmente se resume en un 50%. Eso quiere decir que si ya sabemos que necesito tener una discapacidad total para poder tener la parcial. Entonces, si yo en la total tengo cantidad fija, entonces
el beneficio de discapacidad parcial automáticamente se me va a asignar como monto fijo. Si en la total yo tengo $10,000, automáticamente la parcial me va a dar $5,000, que se resume al 50%. Una pregunta. Diga, sí, diga. Ajá, la póliza de beneficio parcial se activa se activa en el momento o sea, cuando estás en proceso de recuperación o simplemente tienes que comprarla. Gracias, buena pregunta. Gracias, Gaby. De hecho, todas las coberturas de cuando ustedes adquieren discapacidad, normalmente adquieren discapacidad total. Ninguna incluye parcial. Es algo que tengo que contratar aparte, o sea, algo extra, ¿verdad? El Medicare o el Seguro Social no tienen discapacidad parcial, solo la total, y las pólizas privadas, cuando ustedes compran, normalmente es total, ¿verdad? Cuando ya es la parcial, lo tengo que solicitar como una cobertura extra, ¿verdad? Pero normalmente no vienen incluidas. ¿Ok? Y una pregunta, Aaron. Dígame, Fausto. Con relación a la discapacidad en lo anterior, en el caso de que una persona estaba asegurado por discapacidad para los 10 años, resulta que él pagó 4 años ya y él fallece. Usted decía ahí que ahí los beneficiarios no tienen opción para cobrar, porque él falleció de otra enfermedad, por un accidente. ¿Y qué pasa con lo que él entonces pagó hasta esa fecha por el seguro? Se pierde, se pierde. Porque, Totalmente. sí, porque la discapacidad, o sea, la muerte fue ajena a su discapacidad. O sea, como beneficiarios no tienen opción a reclamar absolutamente nada. No, no, se Wow, pierde. Ujú. totalmente. Porque es una cláusula dentro del contrato que sí paga beneficios, por eso dice ganados, pero no pagados. Si la muerte es a causa de la discapacidad, o sea, tiene derecho. Pero si la muerte fue ajena, entonces vamos a suponer que tal vez, ¿y por qué pasa eso? Vamos a suponer que tal vez la persona en un par de años más ya se iba a recuperar, ¿sí? Entonces, Claro. al recuperarse, pues ya no le siguen pagando el beneficio, ¿verdad? Pero si murió por otra razón, o sea, no le van a pagar el beneficio. Entonces es algo que no se sabe, por eso dice ganados, pero no pagados, cuando es por causa de su discapacidad. Pero si es por otra razón la muerte, no tiene derecho a reclamar ese beneficio. ¿Ok? Y ahí murió la póliza. Ahí murió él y murió la póliza. Ujú. Ok, gracias, Aaron. Con gusto. Entonces, vean. Volviendo acá al tema, ¿verdad? Del monto fijo, la cantidad es el 50%, se limita. Aquí se nos da un ejemplo, ¿verdad? Supongamos que Helen, que tiene una póliza de ingreso por discapacidad con una definición de ocupación propia, está gravemente herido después de haberse caído por las escaleras. Ella no puede trabajar durante 4 meses y durante ese tiempo, ¿verdad? Se pagan los ingresos de discapacidad completo. Después de 4 meses puede regresar a trabajar, pero solo a tiempo parcial. Primero, ojo acá, está saliendo de un beneficio total, ¿verdad? Y luego regresa a trabajar a tiempo parcial, ganando sustancialmente menos de lo que ganaba antes de la adhesión. Y ojo, aquí dice y está en negrilla. Si su póliza no contenía una disposición de discapacidad parcial, la pregunta, ¿verdad? Que hacían, sus beneficios cesan por completo. Creo que Gaby mencionaba esto, ¿no? Sus beneficios cesan por completo porque ya no cumple con la definición de totalmente Totalmente discapacidad. capacitado. Entonces, si regresa a trabajar, recuérdense que es discapacidad total, y si es discapacidad total, es que está totalmente discapacitado, pero si regresa a trabajar, aunque sea 1 hora, automáticamente cancela el totalmente discapacitado, porque ya no es total, ¿verdad? Porque ya no cumple con los requisitos. Sin embargo, si la póliza estipula que los beneficios parciales, ¿verdad? Que los beneficios parciales por discapacidad se paguen como cantidad fija,
podrá trabajar parcialmente y continuar recibiendo la mitad. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a suponer que Helen, ¿verdad? Ganaba $5,000, ¿verdad? Vamos a suponer que Helen ganaba los $5,000 mensuales y está con cantidad fija. Entonces, queda discapacitado y el seguro le está pagando $5,000. Pero vuelve a trabajar y vamos a suponer que en el trabajo ella vuelve a trabajar parcialmente y entonces en el trabajo le están pagando solo $1,000. Pregunto, ¿cuánto va a recibir del seguro? Si ella gana $1,000, ¿cuánto va a recibir del seguro? La diferencia de lo que ella ganaba, ¿Seguros? Del monto fijo, pues no serían los 5,000, ¿no? Si es monto fijo. No. Ajá, pero ahorita estamos hablando de parcial, o sea, ella regresó a trabajar a tiempo parcial y está ganando $1,000. Entonces ya no puede cobrar un monto total porque ya regresó a trabajar, pero tiene el parcial. Vamos a suponer que Ok. tiene el parcial. Entonces, si tiene el parcial y está por cantidad fija, la cantidad fija se limita al 50%. Entonces, independientemente de lo que esté generando part-time, el seguro le va a pagar el 50% del monto fijo, porque es monto fijo, entonces no importa, ¿verdad? Vamos a suponer aquí está por monto fijo 2,500 más los 1,500, perdón, más $1,000. Entonces va a recibir 3,500, relativamente menos de lo que estaba ganando a full time. Ahora bien, pero esto es si lo vemos de un lado, veámoslo del otro lado. Regresa a trabajar a tiempo parcial y ahora gana, vamos a poner acá, $3,500, ¿verdad? Y estaba ganando 5,000. Entonces, el seguro le va a pagar igual el 50%, que son 2,500, ¿verdad? Entonces, ahora, pues, está ganando incluso más de lo que está 6,000. ganando 6,000. Pero porque pagó su seguro, entonces tiene derecho a reclamar ese beneficio, pero está por cantidad fija y recuérdense que como es cantidad fija, no toman en consideración otros ingresos. Así sean 1,000 o sean 3,500, no los toma en cuenta. Simplemente así sea $1, pues si está cobrando monto fijo en discapacidad parcial, se limita al 50%, independientemente de sus fuentes de ingreso. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Con esto es, recuérdense que discapacidad parcial, monto fijo. Ahora veamos el residual. Normalmente se usa después de que se ha pagado un pago completo por discapacidad y el asegurado ha vuelto a trabajar. Sin embargo, con una carga de trabajo reducida. Un beneficio de monto residual se basa en la proporción de ingresos perdidos debido a la discapacidad parcial, considerando el hecho de que el asegurado puede trabajar y obtener otro ingreso. El beneficio generalmente se determina al multiplicar un porcentaje de ingresos perdidos por el beneficio mensual establecido. ¿Qué quiere decir? Acá se nos da un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que el trabajo consistía en lavar 10 autos por día. Cuando estaba a todo vapor, ¿verdad? Cuando estaba bien, estaba lavando 10 autos por día. Pero luego queda discapacitado y ahora solo puede lavar, o sea, vuelve a trabajar y ahora solo puede lavar 6 autos. Eso quiere decir que tuvo una pérdida de ingresos del 40%, porque ahora pues solo está lavando 6, ya no 10, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En este caso está cobrando su seguro por discapacidad parcial, pero en este caso es monto residual. El monto residual, como el ejemplo anterior, se dieron cuenta que primero ganaba 1,000 y después 3,500, pero igual el seguro le seguía pagando 2,500. Ahora bien, pongamos el mismo ejemplo. Uno gana $1,000 y vamos a suponer que otro gana $3,500
parcialmente, ¿verdad? O sea, part-time, ya no está full-time. Cuando estaba full-time ganaba $5,000. Pero como este es un monto residual, ¿cuánto va a recibir de beneficio cada uno? Aquí hubo una pérdida del 40%, ¿verdad? Pero vamos a suponer que estamos hablando del residual y ganaban $5,000, ¿verdad? Pero ahorita están a una discapacidad parcial. Entonces, él gana 1,000 y él gana 3,500 parcialmente, trabajando part-time. Y está como monto residual. El monto residual, ¿cuánto le va a pagar a cada uno? A ver. Recuérdense que estamos hablando de discapacidad parcial. Entonces, el seguro le estaba pagando, ¿verdad? La persona tiene un ingreso de $5,000. Como estamos, ya no es cantidad fija. La cantidad fija, si fueran $5,000, son 2,500 a cada uno. Pero en este caso es monto residual. Y como es un monto residual, el residual lo que hace es llenar la brecha. Quiere decir que si estos dos, aquí vamos a suponer que está A y está B, ¿verdad? A regresa parcialmente y gana $1,000, pero está como un monto residual. El seguro le va a pagar $4,000, que él tenía un ingreso de $5,000 antes de la discapacidad. Entonces, parcialmente le está pagando $4,000. Y a B, que está ganando $3,500, como también está como monto residual, le va a pagar $1,500. Porque aquí ya se ajusta, ya no es un monto fijo. Ya lo que hace el residual es llenar la brecha entre lo que está ganando y lo que ganaba. ¿Me explico? Entonces, hay una pregunta que viene también. ¿Qué dice? Esa pregunta viene constantemente, ¿verdad? Un médico queda discapacitado totalmente y luego de un periodo, ¿verdad? Vuelve a trabajar ganando sustancialmente menos de lo que ganaba antes de la lesión. ¿Cuál de las siguientes opciones le permitiría seguir recibiendo un beneficio económico? Esa es la pregunta. Dentro de las opciones hay una opción que dice ingreso del monto residual. No dice un ingreso mensual, no dice nada, solo dice, de hecho creo que no viene monto, solo viene residual, ¿verdad? Pero si yo comprendo los términos, voy a saber dar con la respuesta. ¿Alguna pregunta o alguna duda que tengan hasta acá? Sí, ¿podrías de repetir la pregunta? ¿Cuál de las siguientes opciones? Déjame que me recuerde. A veces me recuerdo bien y a veces me bloqueo, pero Un médico queda discapacitado totalmente y vuelve a trabajar parcialmente. ajá, correcto. Dice la pregunta, un médico queda discapacitado totalmente, ¿verdad? Y luego de un periodo regresa a trabajar parcialmente, ganando sustancialmente menos de lo que ganaba antes de la lesión. Okay. ¿Cuál de las siguientes opciones le permitiría seguir obteniendo un beneficio y trabajar a la vez? O sea, o cuál de las siguientes le permitiría trabajar y seguir recibiendo un beneficio. Así es. O sea, le permite trabajar, pero a la vez le siguen dando un beneficio económico. O sea, puede llevar las dos. ¿Cuál es la que le permite hacer eso? ¿Discapacidad total? No. Discapacidad parcial. Correcto. La discapacidad parcial es la que le permite trabajar parcialmente y recibir un beneficio Sí, económico simultáneo. porque Ya sea total, beneficio de ingreso fijo o residual, ¿verdad? Y en este caso la pregunta del examen dice, ¿verdad? Ingreso residual, beneficio residual, ¿verdad? ¿Y no viene la opción de fijo, profe? Que ¿O no si, aplica?
¿No vienen las respuestas, la fijo? No, no, no. O sea, puede ser cualquiera de las dos, pero la pregunta solo dice residual. Obviamente, si dijera fijo, la verdad es de que legalmente cualquiera de las dos podría ser, pero no van a poner fijo y residual porque las dos son buenas, ¿verdad? A menos de que la pregunta especifique, ¿verdad? Que ganaba 5,000 y ahora le están pagando 2,500 sin importar otra fuente de ingresos. ¿Cuál de las siguientes le proveería? En este caso, ¿cuál sería? Si dijera que tiene un ingreso fijo o que no toma en consideración. Era una Sí, cantidad. cantidad fija. Ajá. Sí especifica, obviamente, pero en caso de esta pregunta que les digo, no dice, solo dice un médico vuelve a trabajar. ¿Cuál de las siguientes le provee un beneficio, verdad? Si él sigue trabajando, el residual. Porque vienen otras opciones que no tienen relación con este tipo de coberturas. Por eso es lo importante de conocer los conceptos, ¿verdad? O los términos de cada cobertura. Aaron, pero una pregunta. Cuando se habla de residual, estamos hablando, utilizar el término, claro, proporcional de acuerdo al 100% de su sueldo. Correcto. Ajá. Similar a dar, ¿no es cierto? Correcto. Residual proporcional, porque no está trabajando a su 100%. Sí, o sea, entonces residual, o sea, toma en consideración los ingresos y llena la brecha para llegar al 100%. Correcto, correcto. Gracias, Aaron. ¿Con gusto? Muy bien. Entonces veamos aquí es donde se habla del beneficio de rehabilitación, ¿verdad? Dice, es posible que un asegurado no pueda regresar a su empleo normal. O sea, ya la misma discapacidad quizá le dejó una lesión. Vamos a suponer que la discapacidad era por la espalda y el trabajo consistía en estar cargando cosas pesadas. Entonces, pues ya no puede volver a su trabajo normal. Entonces, el objetivo del beneficio de rehabilitación, ¿verdad? Es facilitar la formación profesional para preparar al asegurado para nuevas ocupaciones. Es decir, lo motiva para que, ok, ya no puede seguir trabajando en lo mismo, pero la aseguradora, ¿verdad? Paga o cubre, de hecho, los gastos, ¿verdad? De rehabilitación, pero el objetivo es motivarlo a que regrese a trabajar y que no siga dependiendo del seguro, sino que regrese a trabajar, tal vez ya no a lo que hacía, pero que se adapte a otro tipo de trabajo, ¿verdad? O que otro tipo de trabajo se adapte a sus necesidades, ¿verdad? Entonces dice, bajo el beneficio de rehabilitación en una póliza de ingreso por discapacidad, la aseguradora pagará el costo aprobado de un programa de rehabilitación para ayudar al discapacitado a regresar a trabajar. Ahora vamos a entrar a hablar un poquito de los periodos, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a encontrar también algunas preguntas de examen, pero encontramos periodos de prueba, periodos de espera, que es básicamente lo mismo, o periodos de probatoria, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funcionan estos periodos? También vamos a encontrar periodo de eliminación, periodo de beneficios, ¿verdad? Están los periodos de gracia, que ya los hemos visto, que eso ya abarcan las otras pólizas, pero estos periodos específicos tienen que, o sea, estos tiempos que vamos a ver ahorita son específicamente para coberturas por discapacidad. Dice, ¿qué es un periodo de prueba? El periodo de prueba especificado en una póliza de seguro por discapacidad es el periodo de tiempo que debe transcurrir, y aquí se dice ¿en dónde? ¿Cuándo empieza ese periodo? Después de la fecha de vigencia. Es decir, si yo compro mi cobertura hoy, la empresa viene y de aquí a 5 días emite una póliza, a partir de que se emite la póliza, empiezan a trabajar este periodo de prueba, ¿verdad? O sea, la fecha que se toma es de la vigencia de la póliza, antes que se paguen beneficios. O sea, acá no está reclamando beneficios. Recordemos que acá el objetivo del periodo de prueba es descartar preexistencias. Ahorita lo vamos a ver. Es un periodo de una sola vez, porque solo es una vez cuando se compra la póliza, que comienza a la fecha de la vigencia de la póliza y finaliza 15 o 30 días o más. O sea, este tiempo nosotros lo podemos establecer en pólizas individuales, ¿verdad? Porque esto, entre más días sean el periodo de prueba, el costo de la prima va a bajar. Dice, el propósito del periodo de prueba es excluir enfermedades
preexistentes. Es decir, que el asegurado no esté comprando el seguro porque ya lo necesita, ¿verdad? Y luego dice, y proporcionar una guía en caso límite cuando hay preguntas sobre si un asegurado enfermó antes o después de la fecha de vigencia. Esto ayuda a proteger al asegurador contra la selección adversa. ¿Qué es selección adversa? Alguien que me diga, es un concepto que ustedes pueden encontrar en algunas preguntas y nos pueden hacer dudar. Por eso necesitamos comprender los términos. ¿Qué es selección adversa? Hago muchas preguntas, ¿no? En este caso sería el asegurador como empresa. No está él haciendo un buen negocio al vender esa póliza. Ok, pero ¿a qué se refiere con selección adversa? El tipo de enfermedad que podría haber o una persistencia en esa persona. Correcto. Es como que, vamos a poner un ejemplo, es como que yo vaya al supermercado y vaya a comprar aguacates. Yo reviso los aguacates y todo, pero es una selección adversa. ¿Por qué? Porque no sé cómo me van a salir, puede que algunos salgan buenos y otros salgan tengan Y le buena cara, pero salieron, por dentro salgan mal. ¿Me y le explico? salieron dañados, usted no sabía. Ajá, o sea, pero no puedo ver, ¿me explico? Exacto. Tenían buena cara, pero por dentro estaban mal. Es una selección adversa. Entonces, Claro, claro. es el riesgo a lo que las empresas siempre, o lo que el riesgo que las empresas siempre asumen cuando aseguran a una persona. Eso es selección adversa. Por eso dice, ayuda a proteger contra la selección adversa, porque aquellos que saben que están enfermos tienen más probabilidades de contratar un seguro. O sea, los que ya necesitan el seguro son los que, en la mayoría, ¿verdad? De los que ya necesitan son los que más andan buscando y quieren comprar. Entonces, en base a estadística, las empresas están sujetas a ese riesgo porque no saben, la selección adversa es, no saben realmente cuál es el objetivo principal del prospecto al asegurarse, si realmente es porque solo quiere la cobertura y está protegido o porque ya la necesita. Entonces, es por eso, eso es selección adversa, ¿verdad? Entonces, por eso son los periodos de espera, de prueba o probatoria, ¿verdad? El periodo de prueba no se aplica a los accidentes porque no se puede anticipar. Es ahí donde entra la ley del IPA, ¿verdad? Que se clasifica la cobertura salud y accidentes, porque en los accidentes no existen estos periodos de tiempo, porque los accidentes no se pueden anticipar, son imprevisibles, ¿verdad? Entonces, la aseguradora no va a venir y va a decir, ok, tuvo un accidente y se quebró la pierna y queda discapacitado. Entonces no va a decir, bueno, vamos a ver si es una preexistencia. No, pues es claro, fue un accidente, entonces los beneficios se pagan de inmediato, ¿verdad? Ahí no aplican estos periodos de tiempo. Ahí es a cuando le jugó el número. Correcto. Muy bien. Disculpa, tengo una pregunta, pero es de la vida real. Dime, Gaby. Sí, conozco una persona que desde el año pasado presentó una enfermedad de diverticulitis. Ujú, Resulta que es un muchacho, o sea, es joven. Por esto tuvo que dejar de trabajar, ujú. ¿ok? Ya lleva 6 operaciones y él ha logrado mantenerse gracias a una póliza de seguros que se la recomendaron ya teniendo la enfermedad. Entonces, no entiendo qué póliza, o no lo sé, qué póliza lo puede cubrir cuando ya la enfermedad existe. Y el muchacho dice, la póliza anterior, la póliza me va a pagar, la suma total son $90,000, $100,000. Ok. Pero este muchacho dice que, por decir, el viernes lo vuelven a operar. Y la póliza le va a pagar $1,000 diarios, pero solo por 3 meses. O sea, tengo esos datos así y yo, wow, pero si ya, o sea, claro, no se lo dije, pero si ya tienes la enfermedad, se supone que la empresa va a saber que tú estás enfermo. Claro. ¿Sabes? Gracias.
Gracias por pues por el ejemplo, Gaby. Ese es un ejemplo que abarca varios aspectos. Hay una Sí. cobertura, normalmente, bueno, tienen que cambiar de nombre, pero es por hospitalización. A veces, así como la empresa, pues donde nosotros estamos, se conoce como un A71, pero son pólizas de hospitalización que pagan por los días que esté hospitalizado por día. Entonces, esos $1,000 que le van a pagar por día es no por la discapacidad, sino es por la hospitalización, ¿sí? Es otro dato que tengo. ¿Mm? La hospitalización se la está pagando Florida Blue, ¿Ok? Entonces, ¿ok? ajá, por eso Pero como tal, su discapacidad, por llamarla de alguna manera, le están pagando $1,000 diarios. ok, sí, a eso iba. Me refiero por hospitalización, pero ojo, Florida Blue le está pagando los servicios de hospitalización. Exacto. Y quirúrgicos. Ajá, por eso, esos son beneficios médicos, no Ujú. el beneficio que hablo de hospitalización como el A71 no paga costos médicos, sino pagan una remuneración económica, como en el caso de la discapacidad. Por eso es que le están pagando esos $1,000 por día hospitalizado. Si él sale del hospital, ya no le pagan esos $1,000, porque es por hospitalización, ¿verdad? Que está prácticamente recluido en un hospital y ese es uno de los requisitos para poder cobrar ese beneficio, ¿verdad? Pero no es de gastos médicos, porque aparte está el seguro de gastos médicos. Esa es una previsión, o sea, una cobertura por hospitalización que le genera un beneficio económico por día. Por eso se lo están pagando por día, ¿verdad? Ok. Pero por eso Pero es... el muchacho, como tiene ya más de un año con esta situación, obvio, cada vez que lo operan, él está, como por ejemplo, una semana hospitalizado. Del resto está en su casa y no puede trabajar. Ujú. Pero, No, dime, perdón, Gaby. lo que me impresionó es que la aseguradora lo cubre, Ujú. sabiendo que ya tiene esta enfermedad. Entonces, yo dije, bueno, pero no es preexistente porque te está quedando muy económica. O sea, no se lo dije, ¿sabes? Pero yo decía, yo descartaba, no es una póliza, no es preexistente porque le está quedando muy económica, está pagando $35. Pero entonces no tengo idea qué póliza puede ser esa. Bueno, pueden ser, ok. ¿Qué tipo de póliza puede hacer? Sí, Primero, es una discapacidad total, no es parcial, ¿sí? sí. Segundo, recuérdate que el periodo de preexistencia, ¿cuándo contrató? Es decir, pueden ser varios factores, ¿verdad? Cuando las empresas evalúan pueda que haya una preexistencia, pero eso no significa, ok, esto ya lo traes, esto no te lo cobro. No, las preexistencias las cubre después de cierto periodo. Pólizas, el Seguro Social cubre preexistencias 6 meses. Las pólizas privadas cubren preexistencias después de un año, ¿ok? Entonces, es ahí donde sí cubren las preexistencias. Segundo, hay obviamente los periodos de preexistencias, ¿verdad? No es que no las vaya a cubrir, pero las cubre, ok, si el riesgo es muy alto, pero es asegurable, ahí es donde entra la clasificación de riesgo. Recuérdense que son 4 niveles, ¿verdad? De clasificación. Entonces, hay personas que ya traen alguna enfermedad, pero aún así son asegurables. El riesgo es alto, pero es alto asegurable. Entonces, el impacto es en la prima. Ahora bien, ahora nos vamos por el costo de la prima. No sé si es grupal o es individual, pero Sí. eh, tenga algún beneficio de parte del gobierno. O sea, el costo está demasiado bajo, pues como el caso del Medicaid, ¿verdad? Que puede proveer una cobertura si la persona es de un cierto nivel económico. O sea, si yo estoy reportando un nivel limitado, ¿verdad? De ingresos, entonces pues tengo la ayuda del gobierno y dentro de eso pues tengo algunos beneficios como también el de discapacidad, ¿no? Entonces puede ser de alguno de estos beneficios. Pólizas voy a encontrar en el mercado una gran variedad, pero lo que suena un poco raro decirlo, ¿verdad? Como tú dices, de que pues le cubrió la enfermedad y aparte, ¿verdad? Solo está pagando $35, o sea, realmente está
muy bajo. Ahora no sé cuánto esté pagando deducible. Recuérdense que en las pólizas de salud se compensan cuando el pago de la prima es bajo, los deducibles son altos, ¿verdad? Cuando cuando tiene que ver con los gastos médicos. Y en este caso, pues discapacidad es que le está dando un beneficio económico. Y si queda hospitalizado, le paga por día, ¿verdad? Que le paga por día esa compensación económica, pero solo si está hospitalizado. Si no está hospitalizado, no se lo paga. Y obviamente, pues va a tener un límite, como todas las pólizas, sea gastos mayores o básicos, siempre va a tener un límite, ¿verdad? Y de ahí ya depende de la capacidad de pago cada uno para los gastos mayores. ¿Ok? Entonces puede ser, o sea, qué tipo de empresa sea, no sé, pero las condiciones vienen siendo las mismas, ¿verdad? Los periodos también, no sé Le cuándo. pregunté cuál fue la empresa, le pregunté. Y yo, ¿con qué empresa estás? Y me dijo que Consigna. ¿Ok? Pero ¿es grupal o es individual? Es individual y ya le hizo al parecer ya lleva un gasto de 1.500.000 dólares por toda la enfermedad. Wow. Entonces va a como a renovar la póliza, me imagino, que es por el tema de que no está generando dinero para seguir ganando, o sea, para que le sigan pagando, ¿sabes? Sí, o sea, aunque la renueve, tiene que tener una fecha, o sea, no significa que la voy a renovar para otros 10 años, no, o sea, es decir, mientras la póliza esté activa, o sea, si él originalmente pagó 10 años, entonces vamos a suponer que 10 años le va a pagar. Recuérdense que las pólizas suben de costo muchas veces con los límites de gastos médicos. Cuando hablamos de discapacidad, normalmente la discapacidad, pues no el número no es alto, ¿verdad? De temas de discapacidad cuando son por servicios médicos. Por eso la discapacidad es un beneficio extra que normalmente sube un poco la póliza. A medida que voy subiendo los años, pues van subiendo los costos de la prima. Entonces, pueda que él tiene que verificar su póliza, ¿verdad? Y ver cuántos años tiene de cobertura, porque no es que vaya a ser indefinido de por vida, aunque algunas puede hacerlo, pero los costos son elevadísimos. Por $35 que sea ilimitada, No, no. no, no puede ser limitada. Ujú. Entonces tiene que tener un límite de cobertura. Pueden ser, no sé, 2, 3, 4, 5 años. Y segundo, ¿hace cuánto compró él su seguro? ¿Cuánto tiempo? Y me dijo que lo había comprado después que se enfermó. Por eso es que me hace tanto ruido. Pero ¿hace cuánto tiempo? No sé, me imagino que si él me dice, no, ya tengo un año enfermo con una bolsa, o sea que es totalmente visible que está enfermo, ¿sabes? Entonces, las preexistencias, recuérdense, entonces las pólizas las cubren. Por eso aquí se habla de preexistencia. Las cubren 6 meses o 12 meses en pólizas privadas. En este caso son 12 meses, ¿verdad? Entonces, si le cubre preexistencias, pueda que no le haya cubierto, ¿verdad? Y tal vez ya tenía la enfermedad y durante ese año no le cubrió, pero si pasaron 12 meses, las preexistencias legalmente ya las debe de cubrir, ¿verdad? Ahora, las condiciones específicamente de la aseguradora donde está, las desconozco porque van a variar, depende del tipo de aseguradora, ¿verdad? Entonces, todo es ir a ver la letra pequeña, los términos, y ahí están las limitaciones, las opciones, o sea, todos los límites están ahí, ¿verdad? Entonces, la póliza siempre va a tener limitaciones, tanto en suma como en tiempo, ¿verdad? Entonces, todos los años que tiene cobertura, pues también tienen que especificarse en la póliza, puede que solo tenga 5, 10 años, o sea, es decir, todo lo tiene que verificar en su póliza. Y el pago que le están dando mensual, perdón, por día de hospitalización es por accidente. O sea, es un beneficio de hospitalización, se llama, ¿no? Un seguro por hospitalización, no de gastos médicos, sino por hospitalización, como en este caso lo conocemos como un A71, ¿verdad? Que paga una compensación económica si la persona está hospitalizada o si tiene un accidente y muere, pues también paga esa compensación económica, ¿no? ¿Ok? No sé si, espero, sé que puedan haber dudas de qué tipo de póliza es, pero eso ya es como algo muy específico directamente con la empresa, ¿verdad? A ver qué tipo de póliza es, pero los términos a rasgos generales son los mismos, ¿verdad? O sea, preexistencias, cuánto tiempo, normalmente son los mismos tiempos, o sea, por empresas privadas, 12 meses y empresas o el seguro social, 6 meses.
¿ok? Ahora, los costos sí están bajos y tiene que ver, o sea, cómo aplicó. Recuérdense que o sea, podemos tener las mismas pólizas, las mismas coberturas, pero puede que no paguemos lo mismo. Entonces, son muchos factores que influyen, ¿verdad? Incluso cuánto gana la persona y todo lo demás, los deducibles, todo eso depende mucho el pago de la prima. Sí. No sé Gracias. si, ¿Mm? Entonces, no sé si hay otra pregunta o si respondo por lo menos alguna de las dudas que me preguntaste, ¿no? Espero responder por lo menos algunas de esas. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna duda o si respondo. Gaby, ¿nos podrás conseguir la información de esa? El seguro. La tengo que conseguir completa porque yo me quedé, no puede ser, pero que, ¿sabes? También me dio mucha pena seguir preguntando porque, o sea, bueno, ¿qué te importa? ¿Sabes? Pero yo, wow, qué barato, así, ¿no? Entonces, también hay muchos detalles. Él es muy joven, está casado, bueno, no está trabajando, obviamente, porque no puede moverse de su casa. Eh, Sí, no lo puede pero trabajar porque si no la pierde. El beneficio de discapacidad lo pierde si él regresa a trabajar. Ujú. exacto, sí, 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 muy fuerte el caso. De hecho, y dice, bueno, no, y claro, cuando uno no tiene pues, la cultura y la vas adquiriendo con todo el conocimiento que da estudiar esta licencia, pues tú dices, bueno, y cuando salga de esto, pues elimino la póliza. Ok. Sí, sí, ese tipo de pólizas, el objetivo es mantenerlas. Recuérdense que está el MIR y siempre queda un récord. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cancelo después una póliza y vuelvo a comprarla y ya teniendo algunos antecedentes, ¿verdad? Como este, entonces la póliza cada vez le va a elevar y cada vez va a ser más limitada la cobertura, porque ya queda un historial médico, ¿no? Entonces, lo mejor, lo ideal es mantener la póliza, no cancelar. Sí, pues. Ajá. Pero es todo es cuestión de creencias y de cultura, ¿no? Ya, cada quien. Sí, claro. Claro, la cultura es muy, muy importante, ¿no? Gracias, gracias, Gaby. ¿Cree que haya tergiversado el muchacho? Ya, sí, sí lo creo, sí lo creo. Sí lo creo, porque no es normal. No es normal. Ah, pero sí, gracias por compartir la experiencia. Un buen dato, la verdad es de que no es lo mismo, o sea, ahí es donde nos damos cuenta, no es lo mismo ver las cosas en teoría que ya verlas en la práctica, ¿verdad? Ya cuando estamos agarrando una póliza, ya miramos, pero cuando si ustedes tienen su seguro ahí, pónganse a leerlo. De verdad, les invito a que se pongan a leerlo y se van a dar cuenta. No la letra grande es lo bonito. Ustedes van a la letra pequeña, ¿verdad? Y ahí es donde uno se puede analizar y es ahora es donde uno le empieza a encontrar el sentido del porqué de cada uno. Y es ahí donde la empresa es donde se cubre, donde se defiende, ¿verdad? En esa letra pequeña. Y ahí están todos los límites, las exclusiones, limitaciones y todo, ¿no? Entonces, ahí van a encontrar muchos conceptos que ustedes han visto acá, ¿verdad? Y ahí ya los van a encontrar aplicados. No es lo mismo ver solo la definición que ya verlo aplicado en algunos casos, ¿verdad? Entonces, agarren esa póliza, ¿verdad? Si alguna póliza que tengan y traten de leerla y van a ver, ¿verdad? Cómo uno resuelve muchas dudas ya viéndolo en la práctica, cómo la aplica, ¿ok? Muy bien. Entonces, miren, ya no tenemos mucho tiempo, voy a tratar de avanzar acá. Tenemos el periodo de eliminación. Gracias, Gaby, por compartir, ¿verdad? Creo que nos ayudó mucho ahí para poder profundizar y poder ver algunos aspectos, ¿verdad? Ya en la práctica. Aquí vamos a encontrar el periodo de eliminación. Vamos nuevamente que el periodo de eliminación es eliminar, ¿verdad? Discapacidad parcial, ¿verdad? A corto plazo. Ese es el objetivo. El periodo de espera es eliminar preexistencias, por eso es de una sola vez. En este caso, el de eliminación, recuérdense que el de espera es al comienzo de la póliza, mientras que el periodo de eliminación es al comienzo de la discapacidad. Entonces, viene el asegurado, ¿verdad? Como el ejemplo de Gaby, él tuvo que haber pasado por un periodo de eliminación. No quiere decir que hoy ya no puedo empezar a trabajar, entonces ya me empiezan a pagar, no.
Entonces viene y meto el reclamo, ¿verdad? Presento mis pruebas de pérdida y todos los formularios y todo el proceso. Entonces, ok, hay un periodo de eliminación. En este caso, si es un periodo de eliminación de 30 días, entonces a partir de la fecha de la discapacidad se cuentan 30 días que no van a recibir ningún beneficio. Luego de ahí, pues ya empieza el periodo. Entonces, el objetivo del periodo de eliminación es eliminar reclamos a corto plazo. Mientras más largo sea el periodo de eliminación, menor será la prima. Hay una pregunta, ¿verdad? Que la he mencionado en algunas oportunidades con relación al periodo de eliminación. El periodo de eliminación es la pregunta, ¿verdad? El periodo de eliminación es, y abajo entre las 4 opciones ustedes van a encontrar y ahí viene una que dice similar a un deducible, solo que en vez de tiempo es, perdón, solo que en vez de dólares es en tiempo, ¿verdad? Es como, funciona como un deducible. Del tiempo que queda discapacitado le deducen ese tiempo. Por eso dice que en vez de dólares es en función de tiempo, ¿verdad? Ese es el periodo de eliminación. No sé si hay alguna pregunta con el periodo de eliminación. Y luego me voy con el periodo de beneficios, que es aquí, donde, ok, ya pasó el periodo de espera, periodo de eliminación, entonces el periodo de beneficio, ¿verdad? Entonces, ya no se hace tan cansado, pues ya pasó todos los tiempos, ahora sí, ya empezar a recibir, ¿verdad? Como el ejemplo de Gaby, ¿verdad? Ya empezó a cobrar esos beneficios. Entonces, tiene que tener un límite de tiempo. Entre más tiempo sea el periodo de beneficios, también la prima va a ser más alta. Dice aquí, el periodo de beneficio es el periodo, el tiempo máximo que los beneficios por discapacidad se pagarán, ¿verdad? Cuanto mayor sea el periodo de beneficios, mayor será el costo de la prima. Las pólizas individuales a corto plazo, ojo, este es un dato interesante, recuérdense que las pólizas privadas individuales tienen un periodo, ¿verdad? Que se considera corto plazo de 6 meses a 2 años. Corto plazo. Largo plazo es de 2 años en adelante. Por eso dice, las pólizas individuales a largo plazo se caracterizan por un periodo de beneficio de 2 años o más. Corto plazo es 6 meses a 2 años. Cuando hay una pregunta, ¿verdad? Que la he mencionado también, que dice, ¿verdad? Una discapacidad recurrente se considera recurrente a menos que el discapacitado haya quedado discapacitado y haya recaído después de cuánto tiempo. Entonces, para que no sea recurrente, tiene que pasar cuánto tiempo. Antes de 6 meses. Correcto, gracias. Gracias, Melissa. Antes de 6 meses. Es decir, que si una persona queda discapacitado y cobra beneficios y tiene una recaída, vuelve a quedar discapacitado, en menos de 6 meses se considera recurrente. Eso significa que ya no necesita pasar por un periodo de eliminación. Ahora bien, si queda discapacitado, pasan 6 meses y tiene una recaída por la misma discapacidad, entonces ya no se considera recurrente y por lo tanto tiene que pasar otra vez por un periodo de eliminación, ¿verdad? Esa es la diferencia de cuando es recurrente y no. Corto plazo hasta un máximo de 2 años y largo plazo de 2 años en adelante. Ya se considera discapacidad a largo plazo. En algunos casos la discapacidad total no ocurre inmediatamente después, pero aún así puede ser reclamado, ¿verdad? O sea, la discapacidad puede presentarse quizá 3, 60, 90 meses. Algunas pólizas tienen limitaciones, ¿verdad? De tiempo de máximo para reclamos retrasados, ¿verdad? Dice, la mayoría les permite cierta cantidad de tiempo durante el cual la discapacidad total puede resultar de un accidente y aún el asegurado puede reclamar los beneficios, ¿verdad? Entonces, luego tenemos cláusula prima, lo que es la renuncia cláusula prima. Y esto se aplica, ya vamos terminando acá, ¿verdad? Que este es el último tema que vemos el día de hoy. Cuando hablamos de una renuncia prima o renuncia cláusula prima, normalmente la podemos encontrar nosotros solo como renuncia prima. Eso quiere decir que cuando el discapacitado o el pagador queda discapacitado, automáticamente se aplica esta cláusula, renuncia prima. Quiere decir que la empresa
se hará cargo de las primas, que yo ya no estoy obligado a pagar las primas durante el periodo de la discapacidad. Dice, en general se incluye una exención del conductor de la prima, ¿verdad? Con las pólizas garantizadas de ingreso por discapacidad individual, renovable y no cancelables. Es decir, que no se pueden cancelar y se constituyen renovables mientras capacitado, porque es la empresa la responsable de mantener la póliza. Exime al titular de la póliza de pagar las primas de la póliza durante los periodos de discapacidad total. Para calificar para la exención, el asegurado debe de experimentar una discapacidad total, ojo, total, por más de un periodo como 3 o 6 meses, ¿verdad? Que es discapacidad, el mínimo de tiempo, ¿verdad? De 3 a 6 meses. La exención de la prima generalmente no se extiende más allá de los 60 o 65 años, ¿verdad? Porque se supone que es una edad donde ya la persona normalmente se retira, entonces ya no continúa laborando. Entonces ya, por eso es de que normalmente no es que sea así en todas las pólizas, o sea, la mayoría ya no cubre, pero sí hay pólizas que pueden seguir, si la persona sigue pagando, pues le puede seguir proveyendo beneficios de discapacidad más allá, ¿verdad? Las primas no se aplicarán a partir de la fecha de la discapacidad. Eso es renuncia prima. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda hasta acá que tengan. Ahorita que mencionó, obviamente esto es una cláusula de Se fue el volumen, perdón. teléfono íntimo. ¿No? Es por una empresa, ¿verdad? Porque está mencionando que pues ellos continuarían pagando las primas. La prima, cuando empieza un periodo de discapacidad, la cláusula renuncia prima es que el dueño de la póliza ya no está obligado a pagarla. Quien va a pagar la prima es la aseguradora, no la empresa. O sea, al referirme a la empresa es la aseguradora, ¿sí? Porque Ahí fue donde me perdí un poquito de si era que lo y ya ahorita me aclaro, puede sí, ser el asegurador. perdón, yo me equivoqué, sí, o sea, dije empresa, pero me refiero a la aseguradora, ¿verdad? Es la aseguradora la que se hace cargo del pago de las primas, ¿verdad? Durante el periodo de capacidad. Cuando se aplica la cláusula renuncia prima, la aseguradora paga las primas durante ese periodo de discapacidad. ¿Ok? Solo quiero mencionar algo ya para terminar, ya hasta aquí llegamos, ¿verdad? Pero cómo se tratan, se recuerdan que lo mencioné también en una clase anterior, la parte fiscal, ya no la incluí acá, pero cómo se trabaja la parte fiscal en una discapacidad. En una póliza individual, los beneficios de discapacidad, ¿se pagan impuestos, sí o no? Creo que no, 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 No se pagan impuestos, correcto. En una grupal, ¿se pagan impuestos, sí o no? sí. Dependiendo si es parcial, Pues es que si es parcial. ¿No? Correcto. sí, Esa respuesta, esa fue la clave, esa palabrita. Depende, dependiendo. Si es contributiva, no, el o término no no es contributiva. parcial. El término es contributiva o no contributiva. ¿Qué quiere decir eso? Si es no contributiva, la empresa paga el 100%, 100%, ¿verdad? Y si es no contributiva, ¿qué porcentaje 50. tiene que pagar de impuestos el asegurado? Ah, El 50, ¿no? proporcional. ¿Cómo? Proporcional. Es proporcional, correcto. Entonces, si es no contributiva, el asegurado debe pagar impuestos sobre los beneficios, sí o no. Si es no contributiva. El 100%. Pues ¿Cómo? depende del 50. No contributiva es el 100, ¿no? Correcto. Es el 100. Es el 100 Contributiva, por parte de la empresa, del jefe, del dueño. no contributiva, el asegurado tiene que pagar. No contributiva significa que el dueño de la empresa está pagando el seguro. Entonces, ¿qué pasa? El empleado no está contribuyendo con la prima. Entonces, si el empleado queda discapacitado,
vamos a suponer que el empleado recibe $1,000 por discapacidad, esos $1,000 tiene que pagar impuestos de los 1,000 completitos, porque no está pagando primas. Entonces, del beneficio sí va a pagar impuestos. Ahora bien, como Melissa dijo, es proporcional. Si vemos que es contributiva, vamos a suponer que el dueño de la empresa paga el 50% y el empleado paga el otro 50%, entonces eso quiere decir que es contributiva, que entre los dos están pagando. Ahora, cuando llega el momento de pagar impuestos, perdón, de recibir el beneficio por discapacidad, vamos a suponer que otra vez son $1,000 que recibía de discapacidad. Esos $1,000 que está recibiendo, Sí. ¿qué porcentaje de esos $1,000 tiene que, de qué porcentaje tiene que pagar impuestos o reportar para pago de impuestos? De los Del 500. 50%. Correcto, 500. Si está pagando el 50%, pues entonces esos que están pagando no pagan impuestos. Pero del otro 50% que está pagando la empresa, entonces sí, el beneficio tiene que pagar el 50%. O sea, perdón, los impuestos, que en este caso si recibe $1,000, como era contributivo, ¿verdad? 50-50, entonces si recibe $1,000, 500 no paga y 500 sí paga. No sé si me voy a entender, no sé si hay alguna pregunta, espero no confundirlos, ¿verdad? Pero es un dato que es importante que ustedes lo tengan porque pueden tener preguntas relacionadas con este tema de impuestos. De hecho, sí vienen algunas. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Bueno, voy a asumir que está clarísimo, ¿sí? Que no quedaron dudas. Bueno, entonces... No, todo bien, profe, muy bien explicado, gracias. Perfecto, no, gracias a ustedes también. Perdonen ahí que nos hayamos extendido unos minutos más también. Em, les voy a compartir siempre la presentación, ¿verdad? Siempre les comparto un simulador ahí para que ustedes puedan practicar, pero pues tienen el de ayer, el día de mañana les vuelvo a enviar de otras 10 preguntas de alta probabilidad. Traten de estudiarlas, no solo de responder si le di o no le di, sino tratemos de evaluar el porqué de cada respuesta, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a profundizar en ciertos temas que las preguntas son las mismas. Ustedes van a ver que las pueden encontrar literal o puede que no vengan literal, pero va a ser la misma pregunta planteada de diferente forma. Entonces, eso les va a ayudar mucho para tener éxito en su examen. ¿Listo? Entonces, les agradezco a todos por su tiempo, les deseo una feliz noche, que Dios les bendiga y si Dios lo permite, nos estamos viendo el día jueves, ¿correcto? Gracias, Aarón. Gracias, Aaron. Gracias, Sí, buenas Gracias. noches. Si Buenas es noches. Nos manda posible, el enlace, profe, el enlace del libro, nos manda el enlace, por favor. Yo les voy a compartir el enlace del libro con mucho gusto y el código. Voy a ver cómo lo comparto, pero yo se los mando con mucho gusto, ¿sí? Y y gracias. como siempre, ese quizzes, Aarón, por favor, un día más adicional para poder revisarlo. El quiz que les mando hoy, que son preguntas relacionadas con este tema, recuérdense que ese pues lo tienen un promedio de 10 días. Ahora, los Oh. otros quiz que les mando de 10 preguntitas, ese sí solo está disponible 24 horas, ¿verdad? Que ese son de altísima probabilidad. Entonces son pero para que ustedes... Ok, gracias, Aarón, gracias. Tengan buena noche, cuídense, que descansen. Bendiciones. Buenas noches a todos. Bye. Igualmente, buenas noches todos.